Buenos días. Buenos días. Un saludo a los colegas que nos ven y escuchan en el otro lado de la cámara. Hoy estoy de sustituto, yo no tenía que estar hoy aquí, tenía que estar el tesorero del Consejo General, pero está indispuesto y estoy encantado de sustituirle para hablar de un tema que me apasiona especialmente porque es lo que he hecho toda mi vida, ¿no? Si yo volvería a hacer medicina seguro. Y además, si volviera a hacer medicina, con toda seguridad también haría atención primaria de especialidad. Pero no para hacer cualquier servicio, y iría a hacer atención primaria con especialidad para luego ejercer en el medio rural. Y les explico por qué. He sido extraordinariamente feliz en mis 40 y tantos años de profesión por las características de lo que hacía, ¿no? Si la atención primaria se lleva a efecto como está prevista, es decir, esa atención primaria que tiene relación muchos años, mucho tiempo con la familia y con la comunidad, y vives con ellos, sabes cómo son, saben cómo responden, que es un adelanto extraordinario tanto en diagnóstico como en tratamiento. Si vives mucho tiempo con ellos, si conoces a la familia, conoces al individuo y además los conoces a lo largo de mucho tiempo de la vida, los resultados son fantásticos. La atención primaria algunas veces parece que se plantea como una especie de lucha entre los hospitalarios y los médicos de atención primaria. Y no es que seamos más guapos ni más altos, bueno, alguno también, pero lo que ocurre es el método. Es el método. La eficacia de la atención primaria es el método y por eso está fracasando ahora. Es imposible hacer buena atención primaria con médicos que ven a su gente 15 días, un mes, ni siquiera un año. Eso no se puede hacer en la atención primaria. Porque el éxito de la atención primaria es que el paciente entre por la puerta y ya simplemente con echarle una mirada tú sepas que algo pasa. Y tú sepas de él casi todo sin tener que volver a empezar. Si esto no ocurre, lo que ocurre es lo que decía ayer Mazzucolo, lo que explicaba ayer Luis. El paciente se tiene que buscar una alternativa fuera. Y la solución cuando no tienes tiempo y no conoces al paciente de nada, ni tienes confianza y él tampoco la tiene contigo, es mandar una prueba diagnóstica o un medicamento, para mayor felicidad de los que venden medicamentos, claro, evidentemente. Por eso yo he sido extraordinariamente feliz. Y además de eso, eres capaz de dotarte de medios suficientes, como yo conseguí hacer en mi propia experiencia. Yo tenía un ecógrafo en mi consulta en el año 1992, no es lo frecuente. También tenía la historia clínica informatizada casi también desde 1990, que es muy importante para que no te olvides nada. Y luego para hacer algunas cosas que son absolutamente fundamentales. El éxito de la primaria es que te encargues de vigilar la salud mental de tu gente. Esto es muy importante. De evaluar el riesgo suicida si te lo supones en un momento determinado, aunque te pases de las 3 de la tarde. Es muy importante seguir a los enfermos crónicos, que es hoy ya el 85% de la demanda que tenemos. Es muy importante atender a la familia en su conjunto. Es muy importante saber entrar en las casas y saber si hay violencia o no hay violencia, porque desde fuera solo esperando en la consulta no se va a ver. Es muy importante hacer el domicilio, porque en el domicilio se huele y se siente todo. Y es muy importante también atender a los enfermos cuando van a morir. Me ha entusiasmado siempre poder acompañar a mis pacientes cuando iban a morir y si es necesario sedarles también. Es muy importante, aunque no salgan los telediarios ni te hagas famoso con ellos, porque es el punto culmen de la atención a los enfermos es ayudarles a morir. Por eso yo he sido muy feliz y, como digo, volví a repetir. Pero ahora esto está en crisis y por eso de eso vamos a hablar. Les voy a presentar a los que me acompañan y luego, después de sus intervenciones, que será más o menos entre 10 y 15 minutos, para pasar después al debate correspondiente. En primer lugar, allá por la derecha, a la derecha de nuestra mesa, Ingrid Urbina Holman, especialista en medicina interna por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, médico asistencial del Instituto Hondureño de Seguridad Social, docente en la Universidad Católica de Honduras del 2011 al 2020, gerente general Hospital de Especialidades del 22 al 23, fiscal y representante legal del Colegio Médico de Honduras desde el 2022 a la fecha de hoy. En segundo lugar, mi querida Gloria, ¿cuánto tiempo? Muchísimo, 15 años. No digo que tengamos tanto tiempo, que llevamos mucho tiempo que nos conocemos. La doctora Gloria Meza es neuróloga y neurofisióloga.
el Paraguay, con título de la Universidad René Descartes de París y Francia. Actualmente es presidenta del Círculo Paraguayo de Médicos, ante el que aglutina el sector para la defensa de los derechos laborales y otros. Doctora Mesa es egresada con el título de doctora en Medicina y Cirugía de la Universidad Nacional de Asunción. Fue presidenta de la Liga Paraguaya de Lucha contra la Epilepsia. Ocupó también el cargo de presidenta de la Sociedad de Neurología de Paraguay. Además, presidió la vicepresidencia de la Sociedad Iberoamericana de Enfermedades Vasculares Cerebrales y está reconocida como neuróloga. Trabaja en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social y el Hospital Militar Central. Ingresó en la profesión en 1974, bueno, antes de ayer, tampoco hace mucho. 50 años. Y hoy está al frente de una de las instituciones gremiales más importantes del país. En tercer lugar, Alberto Cotilla Rodero, especialista en medicina familiar y comunitaria a través de la Unidad Docente Multidisciplinar del Sur de Madrid. Ha desarrollado su labor asistencial en el Centro de Salud San Blas y lo desarrolla, en el que en la actualidad ocupa el cargo de director. Tras participar en la Junta Directiva de la Sociedad Madrileña de Medicina Familiar y Comunitaria, que es una sociedad integrada en la Sociedad Nacional de Medicina Familiar y Comunitaria, preside la Junta Directiva de la misma desde hace 2 años. Bueno, pues Ingrid, en el mismo orden, tienes la palabra. Muy buenos días a todos, estimados colegas. Pues para mí es un honor empezar estas conferencias hablando de la atención primaria de salud en un país que está conmovido, ¿verdad?, por una serie de factores políticos en este momento y donde impera la corrupción. Hacer medicina comunitaria, hacer medicina de atención primaria es un desafío constante para los colegas. En mi país, pues hay 2 determinantes primarias que limitan el acceso a la atención primaria de salud. La primera, pues, es que tenemos una causa multifactorial. Pues Honduras es un país tremendamente montañoso, tiene zonas muy postergadas en las costas norte fronterizas y también tiene zonas selváticas que tienen mucho parecido a la Amazonía brasileña, donde tenemos áreas que solo se puede accesar por avión o por barco. También tenemos zonas fronterizas donde solo a lomo de burro, ¿verdad?, se puede accesar. Entonces, llevar medicina ahí, llevar una vacuna, llevar un médico a esa zona generalmente pues sucede muy escasamente. Las campañas nacionales de vacunación se han visto incluso amenazadas no solamente por las distancias, sino que también por la presencia de grupos que son maras, pandillas, y también pues narcos en las zonas más extremas del país. Por ejemplo, la Mosquitia o Copán, que es una zona fronteriza con Guatemala, las maras, las pandillas tienen sitios ahí donde no se puede accesar sin el visto bueno de ellos. También tenemos grandes limitaciones por la escasa cantidad de instituciones hospitalarias. Nosotros tenemos apenas 32 hospitales, de los cuales solo 12 son hospitales especializados. Y recientemente acabamos de perder uno. Víctima de un incendio, se quemó un hospital de 70 camas. Y apenas tenemos unos 1.600 centros integrales de salud distribuidos a nivel nacional, unos con médicos, otros sin médicos. En medio de este panorama desalentador, pues la tecnología, falta mucha tecnología, mucho equipamiento. Durante la época de la pandemia era horroroso, ¿verdad?, ver gente necesitando un tanque de oxígeno en medio de lugares postergados. Uno veía los carros privados cargando cilindros de oxígeno sin ningún tipo de seguridad. Y entre esto también suma que hay una distribución desigual de los médicos a nivel nacional. La mayoría, por las características que acabo de describir, pues prefieren quedarse en un área urbana, seguros, a estarse exponiendo a un área rural donde lo puede ser víctima de extorsión
o de amenazas a su integridad o la de su familia. Pues esto es una de las principales limitantes al acceso a la atención primaria, pero no debemos dejar de señalar que también el gobierno tiene un enorme compromiso. No tenemos suficiente financiamiento. Durante más o menos 10 años, el Colegio Médico de Honduras ha estado librando una batalla campal contra esta desatención por parte del gobierno en materia de salud. Tanto educación como salud tienen unos financiamientos paupérrimos, apenas un 9% del Producto Interno Bruto se le dedica a salud. El año pasado creo que fue el año donde más incremento sufrió el presupuesto y apenas tenemos unos 39 mil millones de lempiras destinados a salud. Y esto no es nada para cubrir la necesidad, porque apenas representa el 3.2 del PIB dedicado a salud. Entonces no estamos haciendo una labor de cumplir y poder compensar la necesidad de completar esa atención que sale finalmente del bolsillo del hondureño. El hondureño tiene que invertir el 51% de su ingreso en salud y apenas son $13 más o menos el ingreso per cápita de cada hondureño. O sea, la salud definitivamente se ve afectada, no tenemos suficientes medicamentos y tenemos mecanismos que son buenos para adquirir medicamentos de buena calidad. Por ejemplo, se compran medicamentos en bloque a través de una confederación de ministerios de salud de Centroamérica y Panamá que se llama Comisca. Y se pueden comprar medicamentos oncológicos y medicamentos para enfermedades crónicas y catastróficas, por ejemplo, como esclerosis múltiple, cáncer y también diabetes, a precios muy cómodos, apenas 100 lempiras, un frasco de insulina de una buena marca, ¿verdad? Y esto suple cierto tipo de necesidades, pero no todas. Generalmente los centros de salud pasan desabastecidos, incluso de cosas tan mínimas como el acetaminofén. La queja del hondureño es que llegan a los hospitales o a los centros de salud, no me dan ni siquiera acetaminofén, no me dan aspirina. En medio de todo esto, pues tenemos los grandes problemas políticos donde impera la corrupción. Nosotros tenemos ahorita pues un gobierno que acaba de hacer una transición después de 8 años de una narcodictadura donde el expresidente acaba de estar preso, pues acaba de terminar preso. Y esto pues para nosotros ha sido una lucha como colegio médico, estar sentando este recuerdo, ¿verdad?, constante para las autoridades de que tienen que invertir en educación, que no se debe de invertir más presupuesto en defensa nacional, que tiene un presupuesto del 14% comparado con el 9% que se invierte en salud, cuando la guerra más importante que nosotros vivimos es la salud y la educación para el hondureño. Sin embargo, ellos prefieren estar comprando helicópteros donde no hay guerra o en medio de una crisis social con altos índices de agresión, de violencia que se viven a diario en el país. Entonces, en medio de este escenario desalentador, alguien comentaba ayer la atención primaria, la cenicienta, ¿verdad?, de la atención de la salud. Pues en mi país la cenicienta necesita una renovación. Y la última renovación la tuvo más o menos en el año 2014, donde después de una firma del Pacto de Montevideo se hizo una inversión en salud. Trajeron asesores externos y el Programa Nacional de Salud, pues del 2010 al 2014, se vio incentivado por aplicar políticas que reforzaran la atención primaria en salud. Pero
se hicieron cosas buenas. Se hizo una disminución en los índices de mortalidad infantil, también una clara disminución en la mortalidad materna, pero también trajo cosas malas. ¿Por qué? Porque ellos lo que se pretendió era quitarle trabajo y esfuerzo al Ministerio de Salud y dejarle ese trabajo a pues grupos, ONGs, que dirigieran hospitales. Entonces descentralizaron varios hospitales y centros de salud que todavía no han pasado en este momento a la Secretaría de Salud. Hay 9 hospitales que están descentralizados todavía. Entonces, ¿qué conllevó esto? Un desentendimiento, una falta de responsabilidad y una falta de seguimiento de procesos que eran importantes apoyarlos. Por ejemplo, el programa de Chagas, que el programa de dengue, el programa de malaria. Entonces se dejó de aplicar abates, se dejó de dar seguimiento a las áreas donde la malaria era frecuente y también se dejó de dar seguimiento al programa líder en Honduras, que era el Programa Nacional de Vacunación. El Programa Nacional de Vacunación tenía pues un referente a nivel internacional, estaba galardonado, incluso nosotros éramos merecedores de vacunas otorgadas por el programa Gavi por nuestro buen desempeño. Teníamos un 95% de cobertura nacional en vacunación. ¿Y qué pasó? De la noche a la mañana, después de esta descentralización de servicios de salud, pues caímos a un 70%. Habían zonas, como les digo, donde no se podía entrar a vacunar, que eran zonas urbanas, porque había que pedirle permiso a las maras para poder entrar a vacunar a los niños y las enfermeras tenían que ser escoltadas por un representante de las pandillas para poder accesar a un hijo de un marero reconocido. Entonces ahí se fue perdiendo el seguimiento. El segundo embate que tuvo el programa fue el COVID, que impidió que salieran las enfermeras también a vacunar y que también se centralizaran más en la detección de casos. Como bien acaba de referir el doctor, pues la atención primaria estaba en ese momento enfocada en el núcleo familiar, en conocer las dolencias del núcleo familiar y en también sensibilizar a la población materna, porque tenemos altos índices de mortalidad materna. Nosotros somos como el segundo país en Latinoamérica con unas tasas de mortalidad maternas espantosas. Solo el año pasado, en 2023, fallecieron 121 mujeres por causas diferentes, ¿verdad? Sobre todo hemorragias por parto que están ocurriendo incluso en hospitales de tercer nivel. O sea, no es por carencia de sangre, algunas veces es porque se confían en que no se pueden presentar problemas derivados de una atención sin siquiera tener factores mórbidos. Entonces, en medio de este escenario, realmente trabajar en una atención primaria en salud en Honduras, pues necesita como invertir también, no solamente en la contratación de recursos, sino que también en adquirir nuevas tecnologías como para que esa Cenicienta sea renovada y pueda permitir llegar a un lugar más postergado utilizando nuevas herramientas. Creo de que ahorita ya les he puesto en un panorama amplio de la situación de mi país, que es la misma situación compartida con Guatemala, El Salvador, Nicaragua y también un poco Costa Rica, porque Costa Rica sí tiene más amplia cobertura a nivel nacional en atención primaria de salud. Muchas gracias, doctora. En esas condiciones ya me gustaría menos ejercer en primaria. Es más complicado, perdón. Perdón. Gloria. Sí, yo como neuróloga me preocupa mucho uno de los desafíos de la atención primaria de salud, que es una nueva realidad sanitaria, que es la salud mental. Tenemos muchas unidades de salud familiar en todo el territorio de mi país,
pero están desfasados en el tema porque no están estructurados como para atender la parte de salud mental. Y sabemos que entonces se tiene que cambiar el funcionamiento, tiene que haber equipos más cohesionados, hay que incorporar nuevos perfiles de que aporten valor y también un compromiso con la docencia y con la investigación a esos niveles, ¿no? Entonces, tener la salud mental en los niños, por ejemplo, significa alcanzar los indicadores del desarrollo, los indicadores emocionales, así que como también habilidades sociales saludables para enfrentar los problemas que puedan presentarse. En un estudio realizado en el 2022, el 43% de los niños de 3 a 5 años de edad en América Latina son jugadores de algún tipo de videojuego. En el caso de los menores con edad comprendida entre los 6 y los 12 años, el porcentaje se eleva al 71%. El 7,1% de los adolescentes son adictos a los videojuegos. La gente está pasando mucho más tiempo embebida en las pantallas digitales. Durante un estudio de 6 años se determinó que el 10% de los adolescentes tenían síntomas y es más probable que sean varones. Juegan videojuegos a costa de tareas escolares, de sueño, de ejercicio y de relaciones con la familia y con los amigos. Los síntomas que traen esto aparejados se ponen tristes, irascibles, irritables, desean jugar cada vez más, no están interesados en otras actividades, mienten sobre la cantidad de tiempo que pasan sobre los videojuegos y usan los videojuegos para aliviar su mal humor. Pueden sufrir depresión, ansiedad, timidez, no tienen buen resultado en los estudios justamente por eso, y entonces son obsesionados a los videojuegos, desean jugar cada vez más, ya no están interesados en otras actividades, ni en el deporte, ni en la familia, ni en la parte social, así que es una situación que nos desagrada muchísimo tener niños en los cuales cuando salen con sus padres desde chico, desde que están en los carritos, en vez de mostrarle, le llevan al parque, no sé para qué le llevan al parque, porque enfrente están acostados en su carrito y enfrente tienen una tablet donde está un dibujo animado que le va formando, ¿no? En los hospitales vienen las madres con los chicos y para que estén calladitos y sentaditos, entonces siempre tienen una tablet o le dan el celular, el móvil, para que ellos se queden tranquilos, ¿no? Esa es la forma en que se están formando nuestros niños. En la parte de la adolescencia tenemos el grave problema de las drogas. Hay una incidencia enorme entre los adolescentes, sobre todo aquellos adolescentes de un nivel sociocultural y económico bajo. Entonces trae aparejado toda una ruptura en la relación familiar porque comienzan a insistir en cómo lograr económicamente su consumo. Y entonces le roban a la madre, le roban a los padres, le roban al vecino, y cuando están en los periodos de actividad con la droga, entonces se vuelven irritables, se vuelven agresivos y tenemos muchísimos casos de apuñalamiento en las zonas más pobres de la ciudad de Asunción, por ejemplo, en donde en estos estados parecen unos zombies y le apuñalan a cualquiera que pasa y le sacan, los focos de las calles están robando y esos focos cuestan, venden, seguramente que venderán en una despensa, una cosa así, le entregarán a la despensa y la despensa vende al público y ellos juntan 10.000 guaraníes que cuesta un toco, que le llaman toco, un pedacito así de la sustancia que ellos consumen.
En estos días el Ministerio de Salud informó de que hay unos caramelos que son como unas gelatinas y que ya es de venta libre y tienen marihuana en su contenido, ¿no? Así que la desestructuración de la familia a raíz de la persona que está con un consumo o con una adicción a la droga es una cosa muy triste de ver cómo los padres a veces ya entregan a sus hijos a la policía o no hay unas instituciones que puedan albergar y mantenerlos por mucho tiempo para que olvidarse del hábito de eso, ¿no? Y algunas de las instituciones son de muy alto costo, entonces ellos no están ocupándose, es decir, la salud, el Ministerio de Salud no se está ocupando de este tipo de problemas. Y bueno, llegamos a las edades mayores, en donde sabemos que hay un estudio que dice que en el 2050 el 35% de la población tendrá más de 65 años, lo que implica un aumento en la prevalencia de pacientes con multimorbilidad, sobre todo en la población de menor nivel socioeconómico y en la que presentan problemas de salud. En los casos de demencia, en el 2050 se habrá duplicado la cantidad de pacientes dementes. La fragilidad aumenta exponencialmente en la medida que se envejece. Su prevalencia en mayores de 65 años es del 18% y es más frecuente en mujeres. Lamentablemente, los servicios que se tratan de integrar en el nivel de la unidad de salud familiar, como la atención a patologías crónicas, no se halla integrada a la salud mental, que por su contexto necesita más de una estrategia que aumentarían los costos y acarrearía complejos modelos de estudio, ¿no? Aparte de la salud mental, hay otro tema que también preocupa muchísimo, que es, ¿van a haber nuevas epidemias? ¿Estamos preparados después de tener una pandemia que nos costó mucho levantarnos? ¿Estamos preparados para recibir otra nueva epidemia? Esa es una cosa que tenemos que ir pensando, y creo que tenemos que prepararnos, sobre todo en los servicios de unidad de salud familiar, para probablemente una nueva pandemia. Existe otro problema que también me surge, que es la parte de medicalización, sobrediagnóstico y sobremedicación, que es un tema que tenemos que tratar y tenemos que ver cómo hacer, porque con la preparación que tienen nuestros nuevos médicos actualmente, tenemos muchos problemas de médicos que no están bien preparados, entonces hacen sobrediagnósticos y hacen una sobremedicación a veces. Entonces, ese es otro tema que tenemos que ir viendo. Así que a mí me preocupan estos tres temas y como esos son nuestros desafíos hacia la parte de salud familiar, del sistema de salud familiar, que es la salud mental, una nueva epidemia y los sobrediagnósticos y sobretratamientos. Muchas gracias, Gloria. Has expuesto de forma complementaria a lo que ha dicho nuestra compañera los grandes problemas de salud que tú detectas y que pueden ser generalizables, una visión muy complementaria. Bueno, ahora nos toca hablar de la visión de un médico de familia español, que curiosamente estamos hablando de lo mismo y parece que estamos hablando de cosas tan extraordinariamente diferentes, ¿no? Adelante. Genial. Bueno, pues muchas gracias antes de nada por invitarnos. Realmente la atención primaria, ¿no? Viendo el título de la sesión de alguna manera de la mesa, me generaba, ¿no?, como diferentes dudas, ¿no? Porque bueno, tenemos por un lado lo que es la atención primaria, ¿no?, entendida como a nivel asistencial fundamentalmente, ¿no?, en colaboración con los servicios de salud pública, y tenemos también, ¿no?, lo que es la idea de la atención primaria de salud de la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, que es un enfoque habitualmente más amplio.
O sea, yendo al primero, que es en el que habitualmente, ¿no? En el que solemos tratar cuando hablamos de atención primaria más habitualmente, ¿no? A estas, bueno, a lo que realmente nos compromete en el día a día, es, bueno, a lo mejor para introducir es interesante decir que en España desde inicios de los años 80 el modelo de atención primaria básicamente funciona de tal manera que hay unas zonas básicas de salud, todo el territorio nacional está dividido en zonas de salud, de tal manera que la población de esa zona tiene una médica y una enfermera en un centro de salud asignados y, bueno, según la región, incluso también administrativo. Dentro de estos centros de salud, según la región o comunidad autónoma, porque al final esto cada comunidad autónoma tiene transferidas las competencias para el desarrollo de la atención primaria y esto al final implica que hay diferencias en el equipo de atención primaria. Dentro de estos centros de salud o de centros de atención primaria según la zona puede haber desde psicólogos, odontólogos, higienistas dentales, trabajadoras sociales, obviamente, matronas, bueno, fisioterapeutas, diferentes profesionales. En este sentido, es importante también reseñar que a nivel médico, desde los años 90, más o menos 95, me parece, si no me equivoco, es obligatorio ejercer en atención primaria con una especialidad de medicina familiar y comunitaria, que básicamente tiene un proceso de especialización de 4 años, similar al de otras especialidades, pero bueno, pasando tiempo a nivel hospitalario, donde muchas veces se realizan gran parte de las guardias, por ejemplo, y otro tiempo en atención primaria. Bueno, dicho esto, es verdad que de alguna manera al final los problemas varían parcialmente, ¿no? Un poco según el territorio, porque bueno, según sea más o menos rural, según sea más o menos urbano, según la dotación económica, pero sí que hay una parte global en la que probablemente podríamos llegar a un acuerdo, ¿no? Y es que hay una serie de problemas fundamentales, muchas veces materiales en primer lugar, como pueden ser de presupuestos, ¿no? Que al final es verdad que para desarrollar una atención primaria fuerte y de calidad hace falta que se dote presupuestariamente. Esto al final influye en sueldos de profesionales, pero también influye obviamente en la que se puede incluir en esta cartera de servicios. Hablamos de pruebas complementarias, hablamos de acciones comunitarias, de todo este tiempo que se puede dedicar precisamente para hacerlo. Además es importante reseñar esto porque aunque obviamente es una pata como mejor tal vez más invisible, es verdad que sabemos que en la última década y media, el presupuesto en atención hospitalaria ha ido incrementándose y no lo ha hecho de la misma manera, de forma paralela en la atención primaria. Con lo cual, cabe al menos solicitarlo, ¿no? y lucharlo. Luego es verdad que si vamos a la parte de recursos humanos, sabemos que, igual que el envejecimiento, ¿no? Como comentaban las compañeras anteriormente, de la población, también se va a producir en los profesionales que trabajan en atención primaria y esto es un problema, como ya sabemos por las estimaciones del Ministerio, particularmente grave de aquí a 2035. De tal manera que sabemos que más de un tercio de los médicos de familia actuales tienen más de 60 años y que se van a jubilar próximamente, no habiendo un relevo generacional suficiente en el momento actual, con lo cual sabemos que vamos a tener un déficit en los próximos, de aquí a los próximos 5 o 10 años por lo menos se estima, ¿no? Y que sí que va a haber un momento de bajada y me parece que es a partir de 2028 cuando se va a volver a subir. En este contexto hay diferentes, como decía, ¿no? Hay 17 comunidades autónomas y 17 regiones con diferentes gobiernos y diferentes consejerías de sanidad que al final toman diferentes acercamientos. Hay quien de alguna manera ofrece, ¿no? Pues que médicos sin especialidad puedan ejercer, pero esto al final a lo que lleva de alguna manera es a no tener, ¿no? Como un sistema de acreditación, ¿no? de la competencia para atender, ¿no? en estas asistencias tan complejas que, como decía Juan José, realizamos, ¿no? y tan variables. Y que esto es verdad que en algunas comunidades autónomas sí que se ve más que en otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es un problema importante. Pero si queremos ir a la raíz del problema, probablemente tendríamos que empezar del problema que tenemos actualmente en recursos humanos, tendríamos que ir a la universidad y a la escasa presencia que tienen muchas universidades la medicina de familia y comunitaria. Es verdad que de alguna manera, si no te ves inmerso en la atención primaria, es difícil de alguna manera que también te puedas ver ejerciendo en ella. Por eso es importante que la medicina de familia esté presente a lo largo de toda la formación universitaria y que esté presente dada también por docentes que sean especialistas en medicina de familia y comunitaria y que ejerzan en atención primaria. De tal manera que, por ejemplo, podemos pensar en patologías que se manejan de forma tan habitual en la atención primaria como puede ser la diabetes mellitus, ¿no? Que tal vez se pueda explicar desde el abordaje que se hace en atención primaria y el de endocrinología, que es común pero que tiene sus particularidades en atención primaria, entendiendo, ¿no? Como al paciente como una persona que se sitúa en un marco social concreto y en unas circunstancias, ¿no? que pueden hacer que igual no lo vayas a abordar únicamente desde el prisma diabético, sino con toda la multimorbilidad que va a tener esta persona y las condiciones de vida concretas, ¿no?
Luego, aparte de esto, es importante también ir, por ejemplo, a la parte de la residencia, ¿no? Sabemos que actualmente en la formación de la especialidad se pasa muchísimo tiempo en el hospital. Según la unidad docente y según el entorno en el que se forme uno, bueno, puede ser más de la mitad de los 4 años en el hospital, con lo cual, bueno, esto va a hacer que muchos especialistas posteriormente sientan como más su entorno laboral, de alguna manera, el entorno hospitalario. Entonces, bueno, de alguna manera se está trabajando también para que el programa de la especialidad, el programa formativo, realmente evolucione hacia un punto en el que se pase más tiempo en atención primaria, precisamente para favorecer esta integración de los profesionales en formación dentro de los equipos. Y luego, obviamente, eventualmente, el programa gordísimo que ayer comentaba, ¿no? Me parece Víctor, por ejemplo, en la mesa que hubo al final de la tarde, pues porque, por ejemplo, también al final tienes que retener a los profesionales, ¿no? Sabemos que tenemos, como decíamos ayer, más médicos que nunca. El problema es que no se quedan. Se están formando más médicos de familia. Ahora hay más de 2.000, ¿no? Cada año se cogen más de 2.000 plazas para especializarse en medicina de familia y comunitaria. Pero estos especialistas, cuando terminan, no encuentran las condiciones atractivas para quedarse. Y en estas condiciones incluimos realmente el poder desarrollar la labor profesional de una forma atractiva, de una forma que te permita desarrollarte y que puedas, pues, por ejemplo, ¿no? dedicar tiempo a un paciente complejo y dedicar, si hace falta, 15, 20, 30 minutos y que no sea el agobio de no saber cuántos pacientes vas a tener acumulados al terminar, porque, bueno, tú sabes con cuántos pacientes empiezas, pero no con cuántos acabas, muchas veces en atención primaria, ¿no? Se van forzando unas agendas que pueden variar según la zona, desde 35, que sería a lo mejor de lo ideal, hasta 70, 80, ¿no? Entonces, bueno, esto obviamente evita que se hagan actuaciones complejas y acaba además produciendo como un daño moral, ¿no? De alguna manera progresivamente, de tal manera que los profesionales en formación ven que no, bueno, y los que recién terminan ven que a lo mejor no van a poder hacer estos abordajes que querrían. Pero ya no solamente el abordaje del paciente complejo, estamos hablando de ir a domicilios, como decía Juan José, que estamos hablando de atender a pacientes paliativos, de realizar investigación en atención primaria, que obviamente es fundamental entender que los pacientes que vemos en atención primaria son pacientes que van a tener multimorbilidad y unas condiciones del estudio que deben aplicarse, ¿no? Las condiciones de la paciente en la sociedad y no el paciente hospitalizado, ¿no? Que muchas veces es el paciente que conocemos a través de los estudios o el paciente con una enfermedad concreta. Y bueno, como realmente a poder hacer estas otras actividades o acción comunitaria, ¿no? que entendemos que puedan ser enriquecedoras. Luego, posteriormente, es verdad que es importante también hablar de las infraestructuras. Sabemos que muchos de los centros de salud o de atención primaria de los que trabajamos actualmente, bueno, tienen, pues, muchas décadas, han sido muy útiles, pero es verdad que actualmente no reúnen las condiciones para trabajar, porque ha aumentado la plantilla, porque no hay suficientes consultas, porque los propios residentes no cuentan con una consulta para poder, ¿no? formarse durante la residencia, o no hay espacios. Esto obliga a renovarlos, pero es que estamos hablando también de espacios que no están acondicionados, como se ha visto en la pandemia, de bajos, por ejemplo, en Madrid, que no cuentan con ventilación, que hay consultas que no tienen ventanas, que, bueno, pues esto por motivos obvios, ¿no? Pues no parece que cumpla unas condiciones básicas. Pero hablamos también, además, del acceso, pues, a tecnología sanitaria de diagnóstico, como puede ser desde un ecógrafo o como puede ser, pues, cualquier otro instrumento que podamos utilizar, ¿no? Desde las cosas más básicas a las más avanzadas, como puede ser las IAS o como puede ser el seguimiento de pacientes crónicos complejos, ¿no? Que bueno, pues que se ve que cada vez más, obviamente, se puede hacer un seguimiento también ambulatorio, de tal manera que a lo mejor se cuente con herramientas de las que el propio paciente apunte su glucemia, su tensión arterial y que esto permita a lo mejor un seguimiento telemático, bueno, o incluso una formación en portales, ¿no? Hablamos también del acceso a medicamentos de dispensación hospitalaria, que muchas veces, pues, parece que no tiene un sentido concreto, ¿no? Por ejemplo, se puede pensar en la profilaxis preexposición del VIH, que de alguna manera, bueno, podría probablemente implementarse en atención primaria, pero ni se espera, ¿no? De momento ni se busca ni se espera que ocurra así, ¿no? Porque es un medicamento que hasta ahora siempre se ha dispensado a nivel hospitalario. Pero hablamos también del acceso a pruebas complementarias, pues TACs, resonancias, ¿no? Que muchas veces, de alguna manera, el profesional de atención primaria tiene el conocimiento para manejar los cuadros, pero no tiene el acceso a las herramientas diagnósticas que le permitan realmente tratarlos y hacer el seguimiento, incluso no llegar a derivar si entiende que lo puede manejar, ¿no? Desde atención primaria. Entonces, bueno, tendríamos como todos estos puntos que yo creo que es fundamental, pero que luego además creo que hay una parte como fundamental en todo esto, ¿no? Que es como este enfoque, bueno, aparte del trabajo en equipo, obviamente, por no señalar nuestras compañeras de enfermería familiar y comunitaria, también especialistas, los administrativos sanitarios, que estos podrían, desde la propia capacitación con la que cuentan, ayudar mucho a que esta situación de saturación fuera menor a las consultas médicas. Me parece como particularmente interesante abrir como el enfoque, ¿no? De que ya no solamente vamos a lo asistencial un poco, bueno, que siendo una pata, probablemente la pata fundamental, ¿no? De la atención primaria de salud. Es verdad que
que bueno, perdemos de alguna manera el enfoque, ¿no? De que cuando hablamos de atención primaria de salud queremos pensar en una cosa más amplia, ¿no? Y esto me vais a permitir que lo lea, porque es verdad que es una definición fantástica de la Organización Mundial de la Salud de 2018. Habla de un enfoque de salud que incluye a toda la sociedad y que tiene por objeto garantizar el mayor nivel posible de salud y bienestar y su distribución equitativa mediante la atención centrada a las necesidades de la gente, tan pronto como sea posible, a lo largo del proceso continuo que va desde la promoción de la salud y la prevención de enfermedades hasta el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos, y tan próximo como sea posible del entorno cotidiano de las personas. ¿Y por qué saco esto? Porque me parece que es fundamental entender que un riesgo importantísimo actual es que perdamos el enfoque de qué estamos haciendo, ¿no?, en atención primaria, y que entendamos que es únicamente atender de alguna manera el proceso por el que el paciente eventualmente venga a consulta. Es verdad que esta atención primaria, si no se entiende, ¿no?, como desarrolla la Organización Mundial de la Salud, imbricada, ¿no?, en una acción intersectorial, ¿no?, en la que también se luche por mejorar pues, las condiciones laborales, que las políticas educativas sean mejores para la población, no va a tener sentido, porque de alguna manera muchas veces vemos a las consultas como lo que podemos hacer en la consulta es muy limitado, pero como muchas otras cosas no llegan a ocurrir, muchos problemas que acaban siendo de salud podrían prevenirse probablemente mediante una acción dirigida, ¿no?, a otros campos probablemente con los que hay que colaborar. Pero además hablamos también del empoderamiento de los usuarios en forma tanto de las comunidades mediante el trabajo comunitario como a nivel individual. Hablaríamos de hacer campañas de promoción de la salud, de que los pacientes pues, supieran, ¿no?, que a lo mejor si una fiebre de 2 horas de evolución, como muchas veces vienen de urgencias a atención primaria, no es necesario acudir a atención primaria, ¿no? Que de alguna manera para esto hace falta pues, tener clara esta idea de que la atención primaria nos pertenece a todos, ¿no?, como usuarios, y que es importante trabajarla entre todos y de alguna manera hacernos usuarios todos. Y dentro de estas ideas también es fundamental pues, no dejar que se pierda pues, conceptos tan valiosos, fundamentales, intrínsecos a la atención primaria como son la atención universal, que sabemos que en los últimos 10-15 años se ha trabajado, ha habido como momentos en los que se ha puesto en duda o ha sido, ¿no?, dificultada, y como son además los atributos fundamentales que definió ya Barbara Starfield, pues, y que además ha demostrado que disminuyen tanto la mortalidad y son tan útiles en diferentes estudios. Como hablamos, decía antes Juan José, de la longitudinalidad, de tener un seguimiento por los mínimos profesionales a lo largo de la vida, de la accesibilidad, de tener un acceso sencillo, de que sea tan pronto, que sean pues, idealmente las primeras 24 o 48 horas tengas una cita, ¿no?, con tu profesional de referencia, y de que además, ¿no?, sea fácil acceder al mismo también a nivel físico. Hablamos también, ¿no?, de la coordinación de la asistencia, que de alguna manera pues, evitar duplicidad, evitar interacciones, de entender a la persona un poco como un todo en este abordaje holístico que se hace precisamente de entender que la persona no enferma de una cosa concreta, sino que enferma de una cosa concreta, una circunstancia vital concreta, y además tiene un abordaje concreto a nivel psicológico por sus características de desarrollo a lo largo de su vida. Así que creo que así brevemente, no sé si brevemente, pero espero que así haya sido, más o menos me parece que estos son los riesgos fundamentales de la atención primaria en España. Muchas gracias. Bueno, ahora voy a presentar a la siguiente ponente, doña Maruja Ruth García. Es médica cirujana con estudios de posgrado en salud pública y salud ocupacional, auditora médico, es directora de Red de Salud de Tacna y es directora adjunta de la Dirección Regional de Salud de Tacna. Adelante, doctora. Muy buenos días con todos. Las disculpas del caso a la mesa por los minutos de tardanza. Mi país es un país multivariado, es un país que tenemos que ensayar diferentes modelos tal vez de acuerdo a las realidades que se nos presentan. Tenemos, imagínense, 3 zonas bien marcadas dentro de toda nuestra geografía, la costa, la sierra y la selva, que albergan 38 tipos de climas diferentes. Entonces, no podemos aplicar capaz modelos, digamos, estándar, ¿no?, para todo nuestro país. Por eso que desde el siglo pasado hemos ensayado múltiples modelos, ¿no?, para fortalecer ese primer nivel de atención. Estos han ido desde iniciativas enfocadas a la salud materna neonatal, han ido en iniciativas en que ya se dio participación a la comunidad, como las comunidades locales de administración de salud. Han sido todas iniciativas muy buenas, pero que en su momento no rindieron los frutos que se esperaba para el país. Hemos transcurrido los años y a partir del año 2004 ya empezamos otra nueva estructura,
una estructura a primer nivel de redes, de microredes, y a partir del 2014 empezamos ya a hablar de redes integradas de salud, lo que se concretizó ya en documentos normativos a partir del 2018. Justamente en plena pandemia se da una reglamentación, en el 2020, ya de implantar este sistema, este modelo de atención integral, definitivamente mediante el modelo de redes integradas de salud. Esto, con el transcurrir de la pandemia, lamentablemente no fue tomado, ¿no? Porque nos retrasó esa implementación, y en el año 2022, en que ya el Ministerio de Salud, que por cierto es un ministerio que no tiene la gobernanza necesaria, tiene un débil rol rector, porque es un sistema de salud en el Perú fragmentado, que avanza con un Ministerio de Salud que abarca con una atención prácticamente del 70% de nuestra población, un sistema de salud, de e-salud, que es un sistema contributivo de los trabajadores, que abarca también un 25%, y un sistema privado. También tenemos las fuerzas policiales y armadas, que te llevan un sistema aparte, que dependen cada uno de sus ministerios de defensa, ¿no? Entonces, de pedir que el ministerio se aplique a todos los subsectores que tenemos de salud es un poco difícil. Se han hecho alianzas en lo que es, por ejemplo, convenios, ¿no? Se han hecho alianzas a nivel nacional para que e-salud, mediante intercambios prestacionales, puedan atender a otra población que no son su objetivo. Esto finalmente ha devenido en que nuestro sistema, nuestro modelo que se quiere aplicar de parte del Ministerio de Salud, vaya poco a poco recién en una inicial implementación. Nosotros nos manejamos como sistema primario con establecimientos que tienen debilidades muy fuertes, que son prácticamente comunes a todos los que hemos escuchado el día de ayer, hoy día, en todos los países. Inicialmente, un financiamiento en salud, un financiamiento que lamentablemente, por ejemplo, acá el colega dice el 9% del PBI, nosotros alcanzamos el 6% de nuestro PBI. Y lamentablemente, de ese 6%, lo que efectiviza el gasto en salud a fin del presupuesto cuando se entregan los resultados, no llega a gastarse todo. Tenemos necesidades, pero finalmente no se gasta. ¿Y dónde es donde no se gasta mucho? En la inversión, en la parte de infraestructura, en la parte de equipamiento, que por normas del país toman mucho tiempo, se alargan mucho, y allí también influye la parte de la corrupción, que retrasa lamentablemente todos nuestros procesos y lleva a que lo pedido de la parte usuaria no se refleje el pedido con el equipamiento que uno solicita, ¿no? Con de alta tecnología, de especificaciones muy detalladas, que finalmente no llegan a estándares los cuales van a ser objeto de que prontamente estos equipos tengan que ser reparados y finalmente en pocos años ya quedan obsoletos. Esa es una debilidad que tenemos en nuestro sistema de adquisiciones a nivel nacional, ¿no? Y que lamentablemente hasta ahorita no tiene un buen sistema o una perspectiva de mejora para poder lamentablemente tener a mano las herramientas necesarias para el actuar del acto médico. Otro problema que tenemos, que ya se tocó ayer, ¿no?, en la sala de recursos humanos, y muy bien acá lo toca el colega, porque en la parte de la formación a lo que es la atención primaria de salud, lamentablemente en la currícula no se le da el creditaje para poder nosotros decir, este alumno se interesa por este acto. A título personal, hice en la docencia también algunos talleres con ellos, estos chicos, y se les hacía muy difícil entablar una relación no con una persona, sino con la familia. Porque enfrentar a veces a una sola persona en la consulta es más fácil, uno llega más rápido.
pero cuando a enfrente se te presentan la mamá, la suegra tal vez, ¿no? O la tía, y alguien que tal vez ha tenido alguna experiencia mala en el sistema, ya es un agente negativo que te interfiere en esa relación a la que tú quieres llegar a detectar todos los problemas de esta familia. Esa experiencia en los chicos, la verdad, a veces les ha hecho abrir un poco los ojos para decir, esto es un poco más difícil que atender, receto y me voy. Por eso que esa visión de la formación debe tal vez cambiar y darle un poquito más para que cuando salgan los chicos no digan, ¿qué cosa quieres hacer? Y lamentablemente los chicos digan, yo quiero ser cirujano, la mayoría se va por la parte quirúrgica. Disminuye la segunda proporción es la parte clínica y la última proporción es la parte de la medicina familiar. Eso es una visión que tienen los jóvenes que están saliendo de nuestras entidades formadoras y que lamentablemente ahorita no la estamos cambiando, ni estamos tampoco proponiendo acciones para cambiarla. En la parte de la residencia, las especialidades también es la última, la que quedan prácticamente vacías por cubrir todas las especialidades de la medicina familiar. Eso es común, yo creo, en todos. Y otro producto de esto es que los que acceden a medicina familiar en 1 año o en 2 años, inclusive casi terminando la especialidad, renuncian. ¿Por qué? Porque acceden capaz a otra residencia o su futuro lo ven afuera y acceden a una residencia que tal vez a ellos, por situaciones capaz económicas, les va a ser más rentable, entre comillas. Entonces, ese es un problema que no lo estamos viendo a futuro porque lamentablemente nos vamos a quedar sin médicos de familia a un futuro. Y el otro problema en recursos humanos en el Perú, que prácticamente nosotros tratamos de solucionarlo con lo que es el servicio de serums obligatorio para poder trabajar en las entidades públicas. Esos chicos van hasta las últimas zonas de nuestro país, arriesgan sus vidas, hacen sus serums, su servicio rural, urbano marginal, y terminan 1 año. Son muy pocos los que retornan, ¿no?, a zonas donde han estado. Generalmente son los que han estado en zonas más o menos pobladas, las no tan rurales, que lamentablemente no tienen el crecimiento vegetativo que nosotros le llamamos para poder acceder a unas plazas. Estos jóvenes que acceden a la residencia, lamentablemente casi nunca retornan al sitio donde hicieron su serum. Fue una experiencia nada más para ellos, muy bonita también, y en la cual entablaron a veces una comunicación, un sentimiento por esa población pequeña que los acoge y que los recibe muy bien. Y que lamentablemente esa población se siente después desprotegida cuando termina el serum y llega otra persona. Entonces, esa continuidad en la atención de cambio de personas retrasa el efecto que nosotros queremos lograr en estas poblaciones, ¿no? De confianza con la salud, de darle, digamos, exponer el problema familiar, ¿no? Darle esa confianza para que puedan expresar todas las necesidades que tienen esas familias. Ese es un factor. Otro factor, en verdad, es la parte de lo que es el acceso que necesitamos a todo nivel. Nosotros ya hemos hablado del acceso geográfico, de los accesos, ¿no?, financieros, de todos estos tipos. La parte del internet en los jóvenes ahorita se hace tan vital que lo primero que te preguntan, no te preguntan si hay luz, agua en ese pueblo, te preguntan, ¿llega la señal de teléfono? ¿Llega el internet? Esa es su necesidad básica. Ya no el agua y el desagüe, ni las cosas que nosotros decíamos, pues bueno, ¿no? Ese pueblo no tiene ni desagüe, pero no se preocupan por eso. Se preocupan porque tenga el internet. Y no pueden vivir sin internet. Esa es la verdad. Entonces, esos sitios son los que acceden, pues, los últimos de la tabla, que ya no tienen dónde ir y que lamentablemente se sienten frustrados
por llegar a ese sitio donde no llega ni siquiera el internet. Esa parte de accesibilidad ya, lamentablemente, ahorita nosotros no está en nuestro campo, por eso que el problema es multifactorial, multisectorial. Sí, y voy terminando. Y es común en, creo, las ciudades que tenemos así ese tipo de poblaciones que tienen diferencias lingüísticas, diferencias étnicas, diferencias de costumbres. Es muy importante, yo creo, ofertar. Se intentó en el Perú se ha hecho bonos financieros, bonos que más o menos alcanzan un 50 a 70% de lo que es el sueldo básico, como bono para zonas alejadas y de frontera, que lo reciben los profesionales. Pero ni por ese bono la gente se queda. Puede durar 1 año, 2 años, 3 años, pero luego se retira y accede a otra especialidad y es su visión de futuro. Ese es el problema que quería exponerles. Muchas gracias, doctora. Bueno, vemos que el panorama es absolutamente dispar. Yo decía ayer que el médico es un sensor y motor de la sociedad en la que vive. Es evidente que es un sensor en tanto en cuanto que tiene que responder a las necesidades de la gente. Y es un motor el que, si no le tiene gasolina suficiente o diésel, no va a funcionar, no va a cambiar la realidad. Entonces, este es un poco el panorama, porque veréis que las diferencias son extraordinarias entre lo que hay que resolver de la atención primaria en cualquiera de estos países. Pero hay un elemento común, que es la motivación, y la motivación no va a ser lo mismo en función de qué país y por qué, ¿no? Entonces, es esto muy interesante. Nos encontramos, por ejemplo, como España, donde tenemos los médicos excelentemente formados. Probablemente, tiene razón, demasiada formación hospitalaria, un gran problema, porque es imposible que te gusten las ostras si no las has probado nunca. Y son ostras. Es imposible que te guste lo que no has visto nunca ni lo has disfrutado, no es posible. Si toda la formación es hospitalaria y lo que han visto sobre todo en la formación de grado es hospital, es imposible que puedan disfrutar con una atención primaria de realidad. No es posible, hasta que no te integras. Pero sí que además tenemos excelentes comunicaciones en España, ¿no? Ahora, en este momento, todos los pueblos, es muy raro, están a unas distancias de servicios próximas. Tenemos unos centros de salud que, salvo alguna comunidad que parece que se empeña en echar a los médicos de familia, no voy a nombrar ninguna, están perfectamente dotados. Los centros de salud incluso tienen música ambiental en las salas de espera, están dotados, tienen tecnología suficiente en la mayor parte de los casos. Bueno, para los médicos nunca es suficiente, ¿no? Yo creo que acabaremos pidiendo un día también un avión, pero bueno, tenemos, y sin embargo nuestros médicos no están satisfechos y no quieren ir a los centros de salud. Bien, esta es la realidad, y por otro lado tenemos lo que nos han contado, que es increíble, ¿no? Que hay que ser casi héroes para irse hasta allí, pero es el elemento motivacional, la respuesta. Que el problema es que los que están gobernando, y no es echarle la culpa, y los que están gobernando también a la profesión médica deberían saber qué es lo que necesitaríamos para poder cambiar eso, que no es fácil. No es posible dar soluciones de Honduras, o de Paraguay, o de Bolivia, darlas a España, ni a España las de Bolivia. No es posible, ¿no? Porque, bueno, tenéis vosotros la palabra. A ver, preguntas. A ver, vamos por partes. Suyapa, luego tú y luego tú. Aníbal, el quinto es tú. Sí, gracias. Excelente participación de todos los compañeros. Yo creo que la atención primaria es toral, es fundamental tocarla. Para nuestros países es fundamental. Se supone que el 80% de la patología podríamos atenderla justamente en esa atención primaria. Sin embargo, como ya lo habíamos discutido el día de ayer, estamos entrando en una era en la que estamos excesivamente medicalizados y al parecer solo la atención hospitalaria nos parece que es la atención adecuada. La fragmentación, es importante también lo que está sucediendo. La entrega de la atención a ONGs muchas veces fragmenta el sistema y ya no están en consonancia en esa red de atención. Esto es algo importante. ¿Y a quién se le entregan? Muchas veces, como sucede en nuestro país, se le entregan a prestadores, a personas empresas que se dedican, por ejemplo, a la siembra de melón. Ellos están envenenando, ellos son los que están produciendo patología, ellos son los que están produciendo enfermedad renal, por ejemplo, en nuestra población del sur, y ellos son los que manejan el sistema sanitario. Las personas que tienen aplasia medular
producto de la contaminación de las aguas. Están siendo atendidas por la misma melonera que es el que tiene la prestadora de servicios de salud. Entonces estamos haciendo realmente una situación bastante difícil de nuestros sistemas y esto para nosotros es terrible. Resolveríamos muchos problemas si tuviéramos agua segura, agua limpia, agua sin contaminantes, si hubiera disposición de excretas, si hubiera educación para detectar larvas, por ejemplo. Tantas cosas que podríamos hacer, pero no lo estamos haciendo. Tenemos enfermedades, somos países de tercer mundo, pero tenemos enfermedades de primer mundo, como las que señalaba muy bien Gloria Mesa. Entonces, el hecho de las comidas rápidas, cuánta sal tiene, cuánto nos ha aportado. Entonces, tenemos problemas no resueltos de tercer mundo con problemas nuevos de primer mundo y esta situación difícil. Así que, bueno, es un reto, como usted lo decía, realmente la atención primaria, que es a donde nos deberíamos enfocar, que sería lo que podríamos invertir mejor en nuestros países y bueno, mejorar realmente la atención depende de todas estas cosas que nosotros podemos recoger de Confemel, por eso la riqueza de Confemel, la pluralidad de los pensamientos y las cosas que nosotros escuchamos aquí que podemos aplicar en nuestro país y sugerirlo a nuestros gobiernos es importantísimo. Así que gracias por esta oportunidad. Gracias. Vamos a ver si somos más breves porque nos quedan 10 minutos, creo, ¿no? Esther Berchilón, médico de familia de Israel. La problemática de la medicina de familia en Israel es muy parecida a la que presentaste en España, pero me quiero concentrar en un solo punto y es el punto del tiempo que se le otorga al médico de familia por paciente. En este momento los acuerdos de trabajo son 11 minutos. Si yo tengo un paciente de 75 años, multipatológico, hasta que llego a ocultarle, hasta que esa persona se saque el saco, la camisa, se me fue la mitad del tiempo. El acoso de las exigencias administrativas del sistema. Si tengo un paciente con osteoporosis y le quiero dar un medicamento, tengo que mandar un formulario dando los datos, a ver si tiene todos los requerimientos para que el paciente pueda recibir ese medicamento subvencionado. En Israel faltan médicos y aparte está este problema del tiempo. Una de las brillantes ideas del Ministerio de Salud que está promocionando es establecer, no sé cómo se dice en castellano, el nurse practitioner, o sea, la enfermera que da el primer tratamiento al paciente y le dan autoridad también para hacer diagnósticos de infecciones primarias, digamos, una infección urinaria, una tonsilitis, y recetarle el medicamento. El problema es para aliviar al médico con cosas fútiles o cosas no importantes, por eso lo hago con comillas, y el gran problema con esto, que es el riesgo legal, cae sobre el médico, no sobre la enfermera, porque cada paciente está anotado a un médico. Entonces, si yo tengo una enfermera que hace un error, yo voy a ser la responsable. Esos son los dos en chiquito. Ahora, lo que sí hemos logrado es agregar mucho contacto de los estudiantes de medicina con la medicina familiar. Ya desde el primer año Termine, doctora, tienen... por favor. Termine. Okay. Los que tenemos 5 o 6 más, no llegamos. Muchas gracias. A ver, el siguiente era... A ver, ¿quién era el siguiente? Sí, Santi. Buenos días, Santiago Santa Cruz, de Salamanca, España. Mi pregunta era sobre, quería saber lo que pasaba en los países hispanoamericanos, si pasa también como yo lo que estoy observando en España. ¿Quién se hace médico hoy en España? ¿El que debe o el que puede? Porque últimamente, para hacerse médico, pues en España se tienen nada más consideraciones académicas.
los mejores expedientes académicos son los que pueden hacer medicina o los que tienen posibilidades económicas de pagárselo en una privada. Pero, ¿qué hay de los aspectos vocacionales de la profesión? Creo que un médico no solo tiene que tener el conocimiento, sino aspectos vocacionales. Esto mismo está pasando también en sus países, que pues, los principios vocacionales de la medicina no se tienen en cuenta a la hora de elegir los futuros médicos. A ver, ¿podéis responder brevemente? En mi país hay 3 escuelas de medicina en este momento, una nacional y 2 privadas. La mayoría de la gente está abandonando la participación en la escuela nacional para irse a la privada, que es ostensiblemente más cara. ¿Quiénes pueden pagar la salud o la educación en salud? Pues obviamente mi país, a pesar de todas las cosas que les he dicho, tiene altos ingresos económicos. Hay mucha población extremadamente rica. Entonces, estos son los estudiantes de medicina. ¿Por qué? Porque ellos son los que se vienen a estos países, emigran. Tenemos este problema de que no los podemos arraigar en el país. De hecho, es un pasaporte franco para irse a Canadá, porque lo reciben, para irse a Estados Unidos. Se pueden ir mínimamente a Guatemala y ejercer allá, y ahora en El Salvador. Entonces, ¿quién estudia medicina? Nadie con vocación, muy pocos. Los que estudian la autónoma son los que realmente quedan con una vocación en salud. Brevemente, ¿Olole, algo que decir? Sí, en mi país estamos con enormes problemas de facultades privadas que están sacando médicos sin la preparación adecuada. Y eso me hace acordar de una anécdota, y se lo voy a contestar de esa forma. Un personaje corrupto se va a la iglesia a confesarse y le dice al padre, yo soy muy corrupto, desde hace mucho tiempo soy muy corrupto. Y entonces el sacerdote le dice, bueno, él va a rezar 100 Ave Marías. Entonces él le dice, pero 100 Ave Marías son mucho, ¿no podemos arreglar esto? Perfecto. Vamos a ver. Yo quería un aporte. Yo creo que, bueno, sí, eso se ha perdido, ¿no? Estamos perdiendo en la formación la parte, digamos, ética, la parte nacional, en verdad. Pero hay esperanzas. En mi región, en la ciudad de Tacna, existe un establecimiento de los establecimientos de atención de 24 horas que un grupo de médicos nombrados de régimen estable se fue a la residencia. Y ese grupo de médicos se decidieron todos en grupo no ir al segundo nivel. Se decidió quedar en ese primer nivel. Y ese grupo es actualmente el que a nuestro primer nivel, como hermanos, nos podemos consultar, eso no son personas conocidas, está un endocrinólogo que nos favorece bastante la atención para no llegar a este segundo nivel. Tenemos inclusive una anatomopatóloga que está allí, que también nos lee todos los PAP, nos lee, es un ejemplo. Espérate, ahora contesta tú porque no llegamos. Bien, en la situación voy a Brevedad, ser Aníbal, demasiado breve al respecto. Brevedad. Yo creo que la medicina está como el título aquel siglo XXI, ha cambiado después de la pandemia. La realidad en nuestros países del tercer mundo o en vías de desarrollo es la pobreza y era la inaccesibilidad a los sistemas de salud. Entonces, ¿qué es lo que hacía el ciudadano? Acudía a los chamanes, acudía a la medicina tradicional y nunca era atendido. Pero desde que se enteró con la pandemia que hay esa equidad y que hay una medicina gratuita en el servicio social, cambió la imagen y ahora se ha sobresaturado. ¿Cuál es el problema básico que tenemos en Latinoamérica? Primero, cultural. Segundo, distancia. Porque de un centro a otro centro, la inaccesibilidad de la gente para llegar a esos lugares es difícil. Tercer elemento, el abandono de los profesionales de salud. Porque un médico de familia o un médico del campo, cuando va a trabajar, en 4 años se vuelve campesino. Porque las patologías son tan cortas y la atención es tan escasa que él tiene que volverse agricultor y no tiene posibilidad. Y esta persona
se vuelve derivativa y no resolutiva. Entonces, volvemos al inicio. Cuando me viene un paciente enfermo, no sé qué hacer porque ya me olvidé de medicina y lo tengo que derivar al segundo nivel. ¿Cuáles son los elementos importantes que tenemos que ver? Ah, perdón, uno más. Sí, termino con esto. Cultural. Hay pueblos donde el médico no sabe entender al paciente porque no sabe el idioma. Tercer elemento, y con esto concluyo, Juanjo, es de que si no tenemos una educación médica continua y ponemos a hacer la derivación y resolución en los primeros niveles, no hemos solucionado nada. Entonces, es importante ahora invertir más en los primeros niveles, lo decía la doctora de Honduras, porque el 80% de las patologías las resolvemos en casa. Muchas gracias. Muchas gracias, Aníbal, por tu brevedad. Buenos días, yo soy Rosa Arroyo, soy oftalmóloga en Galicia, desde hace más de 20 años en un área de salud integrada. Esto significa que la dirección de mi área es compartida para atención primaria y hospitalaria. Creo que eso nos da un... Primero quería felicitaros porque ha sido un panorama excelente. Yo solo conozco el sistema español y Nicaragua, donde he estado unas cuantas veces, como el doctor Sendín. Y quería preguntarte, sobre todo a ti, Alberto, tú has comentado que hay una gran variabilidad en la posibilidad de pedir pruebas complementarias, que aumentaría la capacidad de resolución. Sí, me ha parecido entenderlo. ¿Es así? Ha salido un decreto 30 de abril que nos presentaron en el Consejo, en el CGCOM, y ese decreto amplía muchísimo esa cartera de servicios. Colisiona un poco con lo que decís. ¿Tú crees que va a mejorar la situación o si tienes 10 minutos va a empeorar? O sea, yo creo que al final la cosa fundamental de tener acceso a, a estos recursos a la hora del petitorio va más de poder desarrollar tu profesión como tú entiendes que puedes hacerla, ¿no? Pues estamos hablando de poder de descartar enfermedad inflamatoria pues pidiendo una calprotectina neces, estamos hablando de pedir un ProBNP para manejar la insuficiencia cardíaca en primaria, que es una patología que deberíamos manejar fundamentalmente en primaria, entiendo yo. Y, bueno, pues que creo que hay una serie de cosas que ahora mismo nos vemos limitados por los algoritmos diagnóstico-terapéuticos para manejar de alguna manera, que bueno, que acabas haciendo, pero que es verdad que tener acceso a ello posiblemente te podría situar en un marco más actualizado en base a la evidencia y que además sobre todo haría más atractivo para algunos profesionales, que es verdad que luego hay muchos perfiles dentro de la atención primaria y profesionales que quieren hacer cosas más generalistas, que entiendo que es el espíritu de la atención primaria, pero es verdad que también tenemos profesionales que quieren hacer cosas más en la última línea. Entonces, bueno, pues que esto ya al final ayudaría, o por ejemplo, pedir una resonancia lumbar para decidir si derivas o no porque no es quirúrgico, ¿sabes? Este tipo de cosas te permitiría resolverlo en primaria. Yo sin embargo, no lo podemos resolver. Yo diría, depende. Sí, eso dicen donde yo vivo, también se puede entrar por la puerta y pedirte una resonancia nada más verte y tocarte la rodilla. Y esto ocurre todos los días. Bueno, que depende. ¿Alguna pregunta es que te iba a decir, más? lo hemos hablado porque consideramos que no son desafíos para la primaria, son desafíos para todo el sistema. Y después dos factores, que aunque desde luego lo habéis expuesto excelentemente, pero dos factores a tener en cuenta en la formación. Una, en España al menos, es una crisis de los tutores de atención primaria. Lo es también en atención hospitalaria, pero en primaria están desbordados y yo creo que ese factor es fundamental. No se trata de formar más, sino de formarlos bien, que eso es fundamental. Y el otro que os iba a decir es, sí, que creo que cambiará también el panorama y podremos estimar los recursos cuando la especialidad de urgencias y emergencias salga y la formación sea específica, porque ahora mismo una de las sangrías es que los médicos de atención primaria se van a las urgencias y con eso no puedes organizar los recursos. Señora presidenta, le toca. No, realmente felicitarlos, me parece muy interesante la discusión. Yo no trabajo, no tengo una especialidad de atención primaria, pero tengo una especialidad que en realidad atraviesa todos los niveles de atención, desde la UCI hasta la atención primaria. Y concuerdo mucho en que hay funciones que se podrían asumir desde la atención primaria. Entonces, voy a hacer una pregunta y dos comentarios muy breves. La pregunta es, para ustedes que están formados en esto, si nosotros, que supongo que lo hay, pero nunca me lo puse ni a buscar, ¿hay alguna forma de calcular desde el punto de vista estándar o diciendo, bueno, yo quiero tener estos niveles estándar de atención en un ideal de cuánto tiempo necesito para cada persona de forma promedial, por supuesto, en cuanto a qué número de personas tengo en determinada región, teniendo en cuenta las distancias, a cuánto tengo otros centros, si tengo personas en el equipo, pero bueno, generar una estimación,
yo puedo generar una estimación de cuántos recursos humanos de atención primaria o de médicos o médicas de medicina familiar y comunitaria tengo que tener si quiero centrar mi modelo en un modelo de atención primaria. En Uruguay hay una fragmentación que fue mejorando en los últimos años, pero y hay un fuerte primer nivel de atención con carencias, igual que las que ustedes mostraron. Pero ¿qué pasa? Hay una gran desigualdad. En nuestros países yo creo que discrepo un poco con que somos, sobre todo en América Latina, países pobres. En realidad lo que hay en América Latina es una gran desigualdad. Hay muchas personas que en realidad forman del 1 al 5 de la población de Latinoamérica que son muy adinerados, o sea, son muy ricos. Y después hay una gran cantidad de personas que son muy pobres y hay muy pocas personas en el medio. Para poner, entonces, nada, eso, el desarrollo en general de atención primaria está basado en estos países para las personas pobres, no para todos. Entonces, ahí esa es la primera reflexión que quería hacer. La pregunta es si hay una forma de calcular cuántos profesionales se necesitan para todos en una comunidad. Y lo otro que quería, esa es una reflexión simplemente, que vieron que las palabras que nosotros usamos forman pensamiento. Y transmiten pensamiento, y ese pensamiento de construcción colectiva se va multiplicando. Entonces, cuando nosotros decimos problemas de baja complejidad o niveles de atención de alta complejidad o de baja complejidad, y repetimos como un mantra que la alta complejidad está en el nivel hospitalario o es un paciente de la UCI y la baja complejidad son los pacientes que atendemos en atención primaria, estamos pegándonos un tiro en el pie, porque los estudiantes de medicina, y lo digo como docente, les gusta la alta complejidad, les gusta pensar, razonar. Discrepo absolutamente con que no hay vocación o con que los estudiantes estudian poco, no es eso. Entonces, quisiera hacer esa reflexión de la alta complejidad y baja complejidad, porque en el primer nivel de atención hay altísima complejidad. Lo que decía Gloria es de altísima complejidad. En primer lugar, y la otra palabra última, la última palabra que quiero poner sobre la reflexión es la palabra paciente. Si nosotros pensamos que una comunidad se tiene que empoderar y hacerse cargo de su salud, en conjunto con el equipo de salud, son personas, se nombran como usuarios. Para mí no hay otra palabra que no sea personas. Paciente, usuario, cliente, no lo diría porque eso forma pensamiento. Y es una opinión personal. Lo dejamos para otro día. Eso. Sí. Te voy a responder yo brevemente con el tema de los tiempos. Mira, primera cuestión, con absoluta brevedad. Dime cómo me pagas y te diré cómo me comporto. ¿Vale? Depende de cómo se pague, así se comporta la gente. Segunda opción, si queremos un sistema de salud público, necesariamente tiene que haber una atención primaria que funcione. Si queremos un sistema de atención primaria privado, no tenemos más que hacer que cargarnos la atención primaria. ¿Por qué? Los tiempos dependen de eso. No es lo mismo que una persona entre por la puerta, como decía la compañera antes, de Israel, y no la conozcas de nada, como está ocurriendo en ese momento en España, donde los médicos circulan y no funcionan como primaria, porque están 15 días, un mes, 2 meses, 3 meses. No es lo mismo que veas al paciente de nuevo, que lo conoces de nada y lo tengas que ver en 10 minutos, que conozcas al paciente durante 15 años. Porque a ese sí que le puedes dedicar seguro que 3 minutos de media, ¿de acuerdo? Es que es distinto. Por eso las medidas se han hecho, pero es muy difícil responder cuando hay tanta disparidad. La solución es que funcione la primaria como primaria. Lo que no se puede es hacer primaria sin ser primaria, que es lo que está ocurriendo, con gente que va por allí, que ni le gusta, ni conoce la comunidad, ni conoce a la gente, y empieza por pedir la tabla periódica de los elementos primero, y luego la solución es un medicamento, que decía ayer Luis Mazzucolo con toda la razón. Este es el problema. Si se quiere hacer primaria, es primaria. Y atención, si queremos preservar el sistema público de salud, y esto nos afecta a todos, incluso a los hospitalarios, tiene que haber primaria. La alternativa es el sistema que no haya primaria, donde la gente va donde quiere y empieza cada vez que va de nuevo, que esto le va fantástico a las aseguradoras. Esto no sé si está claro, porque es fundamental. Venga, rápido porque hay que cortar. Saida, yo creo que el sistema de salud familiar que pensamos que tenemos es la unidad familiar en los lugares rurales, ya no puede ser un médico de salud familiar que esté en ese, tiene que ser un equipo el que esté en esas condiciones. Y se tiene que usar la telemedicina para tener un costo un poco
menos más razonable. Y eso tiene que ser, también se puede, tiene que haber una política gubernamental de ocupar los gastos para una mejor infraestructura en una unidad de salud familiar. Ya no puede ser el médico de salud familiar, tiene que ser un equipo de salud familiar. Perfecto, muchas gracias. No da tiempo para más porque está diciendo allí que corte y corto. Muchas gracias a los que están detrás de la cámara y muchas gracias a los 4 ponentes.